Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por estar aquí nuevamente, listos, prestos y dispuestos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Es maravilloso poder tener la palabra de Dios a nuestro alcance, pero lo más maravilloso es poder meternos a ella, conocer lo que dice su palabra, alimentarnos de ella, para que no nos suceda lo que dice en Oseas, que el pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra del Señor. No, que no nos suceda eso, sino que metámonos a la palabra y aprendamos de él, de ella. Esta mañana la predicación tiene por título Dios es poderoso. Y definitivamente Dios es poderoso. Y como nos dice la palabra, ni su brazo se ha cortado, ni su oído se ha agravado. Sigue teniendo el mismo poder y sigue escuchando nuestro clamor. Así que vamos a preparar nuestros corazones para recibir lo que el Dios tiene para nosotros. Y vamos a empezar con una oración. Bendito Padre, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra. Y gracias, Padre Santo, porque tú eres poderoso. Y tu mano poderosa nos sustenta. Señor, nos sumergimos en tu palabra para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Toca nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nos dice la palabra en Mateo capítulo 28, los últimos versos del capítulo 28, nos habla de la gran comisión. Y estas fueron las palabras que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos y nosotros estamos incluidos dentro de esa comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. El Señor nos manda a evangelizar. A eso nos manda el Señor. Y nos manda a evangelizar, a bautizar a los que se convierten al Señor y a enseñarles la palabra. Y en este tema, estudiando Dios es poderoso, en primer lugar vamos a ver que Él nos manda, pero no nos manda solos. Veamos lo que nos dice 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros tenemos que prepararnos para evangelizar. Nos preparamos conociendo la palabra, aprendiendo de la palabra, pero cuando vamos a evangelizar, tenemos que someternos al Señor y decirle, Señor, aquí estamos. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance, pero es Él. Es el toque del Espíritu Santo quien va a convertir. No somos nosotros. Es el toque del Espíritu Santo. Y aquí en esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo está diciendo que él fue a predicar, él era un erudito, pero él dice, no vengo a predicarles por mi conocimiento y con palabras persuasivas de la sabiduría humana. No, vengo con demostración del Espíritu de Dios, porque Espíritu está con E mayúscula. Vengo con persuasión y demostración del Espíritu de Dios y de poder, para que la fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres. Así nos manda el Señor. Tengamos cuidado de no terminar siendo pues alabados por nuestra sabiduría. Esa no vale. Es la sabiduría divina. Es lo que Dios nos da. Él nos da sabiduría para poder actuar. Y en muchas oportunidades, cuando nosotros vamos a hablar del Evangelio de Jesucristo,
De repente le decimos a la persona con quien estamos hablando algo que no sabíamos, no sabemos ni por qué se lo dijimos, porque el Señor está hablando directamente a nuestro corazón. Y nosotros cuando vamos a hablar del Señor, nos dejamos usar por Dios, para que sea Él quien use nuestra boca y que sean sus palabras lo que salga. Y que sea su Santo Espíritu el que actúe con poder y con gloria. Él es poderoso y no nos deja solos ni nos manda solos. Tenemos que ir, tenemos que obedecer, sabiendo que Él va con nosotros. Así que no se nos olvide. Vamos. El Señor le dijo a Moisés, ve, que yo voy a poner en tu boca lo que has de hablar. Y algunas veces tenemos temor. Pero vamos, el Señor está con nosotros. Su poder es manifiesto en el momento que nosotros presentamos el Evangelio de Jesucristo. 2. El poder de Dios es manifestado sacando a luz lo escondido. Veamos lo que nos dice Salmo 139, 12. Salmo 139, 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nada puede estar escondido. Dios lo saca a luz. Si nosotros estamos pretendiendo esconder algún pecado, y aún estando en pecado queremos ir a presentar el Evangelio, es posible que haya personas convertidas, porque la palabra es la que convierte, el Espíritu Santo es el que toca. Pero va a haber un momento en que Dios va a sacar a luz nuestro pecado. Tengamos cuidado, mejor vengamos voluntariamente con Dios primero y pidamos perdón. Recuerdo una historia que me contaba mi mamá sobre los papás de ella, sobre mis abuelitos. Mi abuelita era una mujer de oración, era una mujer de fe, era una mujer maravillosa. Y ella se levantaba todos los días a las 3 de la mañana a orar, y sobre esas rodillas de mi abuelita es que nosotros todavía alcanzamos la bendición. Y mi abuelito era juez, y en un determinado momento pues se le extravió de su oficina un expediente muy importante. Y pues él como juez sabía que tenía que tener los expedientes bien, pero el expediente no aparecía. Y entonces él llegó con mi abuelita y le dijo: María, estoy preocupado. Ponete a orar, le dijo, porque se perdió este expediente y aquí corro peligro hasta yo. Aquí es peligroso, no puedo permitir que eso no esté. Y entonces le dijo mi abuelita: no hay pena, vamos a orar, el Señor va a revelar. Eso fue en la década de los 40 del siglo XX. Y mi abuelita se puso a orar. Al día siguiente le dijo: mira, Ovidio, no tengas pena. El Señor ya me mostró en una visión que en la segunda gaveta de tu escritorio del lado derecho tenés muchos expedientes, hay muchos papeles, es bastante lo que hay ahí. Y le dijo hasta el número de expedientes que estaban sobre el expediente que mi abuelito se tenía como extraviado. Ahí está el expediente, le dijo. Alguien lo tomó y lo traspapeló para que no lo encontraras, porque incluso vi la mano que lo estaba traspapelando. Era para hacerte daño y por supuesto para que la justicia no se cumpliera, ¿verdad? Porque al no tener el expediente había peligro que la justicia no se cumpliera. Dios sacó a luz lo que el enemigo trató de tener en tinieblas. Y eso pues es algo que sucedió en la familia, que nos muestra que Dios es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Dios es maravilloso, Él es poderoso. Y si Él lo hizo con mis abuelitos, también lo puede hacer con nosotros. Si estamos en una situación complicada,
podemos pedir a Dios que Él saque a luz la verdad. Si estamos envueltos en chismes y en situaciones en las que corremos peligro, incluso nuestra integridad o nuestra honorabilidad, y nos están tratando de amenazar por algo que va contra el Señor, que sea una trampa satánica, esas tinieblas, Dios las puede disipar totalmente y sacar a luz la verdad. Y levantar nuestra cabeza para honra y gloria de Dios. Ahora, si es un pecado el que tenemos y lo estamos ocultando, también va a salir a luz. Así que nosotros necesitamos estar a cuentas con Dios siempre. Si pecamos, necesitamos ir corriendo lo antes posible a pedirle perdón al Señor, a clamar que Él perdone el pecado, confesémosle el pecado. Algunas veces me han dicho algunas personas, no, pero qué pena, ¿cómo le voy a decir yo eso al Señor? Y yo les digo, no se preocupe si el Señor ya lo sabe. Pero Él quiere que nosotros vayamos ante Él y le pidamos perdón, que nos humillemos ante Él y que le digamos que nos duele haberlo ofendido, que nos duele haber pecado. Y pidámosle perdón diciéndole cuál fue nuestro pecado, para que Él nos limpie y no tenga que salir a luz un pecado. Si nosotros ya lo sacamos y lo expusimos a luz, lo expusimos ante el Señor directamente. Pero cuando las tinieblas tratan de dañar a un hijo de Dios, Dios saca a luz. Dios expone y nos libra. Así que si estás siendo presa de una injusticia, y no solo viendo tu lado sin analizar la situación completa, porque necesitamos ver toda la situación. Algunas veces nosotros decimos, es que no se hizo justicia porque no se hizo lo que caprichosamente nosotros queríamos. No, seamos conscientes y analicemos la situación completa. Y si hay una injusticia, Dios nos va a ayudar. Así como ayudó a mi abuelito, Dios va a sacar a luz la verdad, porque Él no nos mandó solos. Jesucristo dijo, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo cuando dio la gran comisión. Porque es un Dios, solo un Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él está con nosotros siempre. No lo escondamos. No lo dejemos en un lugarcito en el corazón donde no se vea. Que sea el Rey de nuestro corazón. Sentémoslo en el trono de nuestro corazón. Que el yo quede por un lado, porque Él es el importante y ese es el sitial de honor. Porque si somos sus hijos, somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada de Dios. Y eso necesitamos entenderlo para que vivamos una vida que le agrade a Él. Nada podemos hacer nosotros a escondidas de Dios. Nos podemos esconder de cualquiera, pero de Dios nunca. Él siempre nos ve, que no se nos olvide, porque Él saca a luz las tinieblas, lo escondido. Nosotros mantengámonos bien con el Señor, mantengámonos a cuentas con Él, y si hay una injusticia, Él va a sacar a luz la verdad. 3. El poder de Dios también se manifiesta en sanidad. Veamos Lucas 5:12. Lucas 5:12. Sucedió que estando él, aquí está hablando de Jesucristo, en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio de ellos. Definitivamente él no le hizo caso, por supuesto, sí fue a purificación, pero no se quedó callado. Él contó lo que Jesucristo había hecho en su vida.
Pero él viene y le dice, enfermo, lleno de lepra, como estaba, nadie podía acercarse por lo contagioso que era. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él le dijo, quiero, se limpió. Él se manifiesta sobrenaturalmente, con poder en sanidad, cuando es así su voluntad. Nosotros venimos ante el Señor y si nosotros clamamos ante Él, podemos recibir la sanidad, si esa es la voluntad de Dios. Otro ejemplo de mi familia, mi papá estaba con insuficiencia renal y estaba muy malito, le habían dado ya poco tiempo de vida y al Señor le plació sanarlo. Él lo sanó completamente y mi papá vivió 5 años más. Después de que le habían dado 3 meses de vida, él vivió 5 años más sano, con la dieta libre, porque sus riñones estaban bien. Cuando le hicieron nuevamente los exámenes y los riñones parecían los riñones de un niño, sano completamente, los mismos médicos estaban asombrados del poder de Dios manifiesto en la sanidad en el cuerpo de mi papá. Ahora, 5 años después, él recibió un golpe en la cabeza y pareciera algo como sin sentido, y a raíz de eso él falleció. Pudo haberlo el Señor librado también de lo que le ocasionó, del edema subdural que le ocasionó el golpe, también pudo, pero esa ya no era su voluntad. En el momento que lo sanó, esa era su voluntad y había un propósito específico para esa sanidad. El Señor se glorificó a través de la sanidad de mi papá. Y personas que estaban alejadas del Señor regresaron al Señor a ver ese milagro y los médicos pudieron constatar el poder de Dios porque no había otra explicación. Mi papá fue sano sobrenaturalmente porque así lo quiso Dios. Pero 5 años después, él dijo, no, ya le toca venirse. Y se lo llevó. Mi papá tenía 66 años. 66 años, nosotros podríamos pensar, bueno, todavía tenía más tiempo de vida, pero el Señor es el que tiene nuestra vida en sus manos. Entonces, aquí el leproso le dice, si quieres puede, y Jesucristo le dice, quiero, sé sano. Nosotros vamos con el Señor y clamamos sanidad. Si es su voluntad, Él nos va a sanar. Y si no es su voluntad, nos va a llevar. Pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que si nos sana, pues para Él vivimos. Y si nos lleva, pues para Él morimos. Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que el poder de Dios se manifiesta también en sanidad. No dejemos de clamar, porque si es su voluntad, Él va a sanar y nos va a sorprender. Y si su voluntad es llevarnos, pues nos va a llevar y también nos va a sorprender con la maravilla. Un cuarto, del poder de Dios manifiesto en liberación. Veamos siempre en el Evangelio de Jesucristo según Lucas capítulo 4, verso 31. Vamos a ver del 31 en adelante, vamos a ver varios. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Haber sido maravilloso escucharlo. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? No te conozco quién eres. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder
manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y encontramos muchos más pasajes en los cuales Jesucristo liberó de la posesión demoníaca a algunas personas. Y nosotros necesitamos entender que, por supuesto, Satanás tiene poder y tiene más poder que nosotros, pero no tiene más poder que Dios. Así que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo no abramos puertas. Mantengámonos pegados al Señor. No vivamos en pecado para no abrirles puertas a Satanás y darle permiso. Vivamos una vida santa, agradable a Dios, y como dijimos anteriormente, si pecamos, corramos a Él a pedir perdón, y Él nos va a perdonar y Él nos va a limpiar. Pero la posesión demoníaca es real, y Jesucristo liberó. Sus discípulos, ya como apóstoles, liberaron. Y nosotros también tenemos el poder del Espíritu Santo. También con la autoridad del Señor podemos echar fuera demonios. Porque el Señor es poderoso y Él es el que actúa en nosotros y a través de nosotros, si es que nosotros lo dejamos actuar. Porque esto es algo real. Algunas veces quisiéramos que no fuera real, ¿verdad? Pero es real. Pero no es para que tengamos temor, es para que nos revistamos del poder de Dios. Que nos revistamos del poder de Dios, que nos vistamos con la armadura del Espíritu Santo. Y sin temor, vamos. Y si tenemos que echar fuera demonios, con la autoridad que el Señor nos dio, hagámoslo. Pero vivamos en santidad. Es indispensable para poder ir a una liberación, vivir en santidad. El poder de Dios es maravilloso. El poder de Dios también es manifestado en provisión sobrenatural. Veamos siempre en Lucas capítulo 5, los primeros 11 versículos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es maravilloso la forma en que el Señor los escogió a ellos para ser sus discípulos a través de un milagro. A través de ese milagro de provisión sobrenatural. Ellos eran pescadores, esa era su profesión. Habían estado toda la noche y no habían logrado pescar nada. Entonces ellos dijeron simplemente: no hay peces. Y el Señor les dice: vamos adentro del mar nuevamente, y van a tirar las redes. Y dice: pero sin esto hemos estado, pero en tu nombre lo vamos a hacer. Y hubo una pesca milagrosa. Si nosotros estamos pasando una situación difícil, de falta de provisión, si nosotros estamos pasando una situación en que no tenemos suficiente provisión para mantener a nuestros hijos, para
para cumplir con nuestros compromisos. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de decir, en tu nombre lo voy a hacer. Tal vez hemos intentado algo varias veces, pero no lo hemos hecho en el nombre del Señor. Hagámoslo en el nombre de Él, porque Él es poderoso. Y nosotros vemos aquí en la palabra varios ejemplos de provisión sobrenatural, como cuando multiplicó los panes y los peces. En 2 oportunidades multiplicó los panes y los peces y dio de comer a gran multitud con pocos panes y peces. Ese Dios que hizo eso es el mismo Dios que mora en nuestro corazón actualmente. Es el mismo Dios. Ni su poder se ha acortado, ni su oído se ha agravado. Sigue siendo el mismo Dios, porque Dios es inmutable, Él no cambia. Así que podemos ver a ese Dios poderoso que nos envía a predicar, pero nos envía con el poder del Espíritu Santo y Él pone palabra en nuestra boca. Podemos ver el poder de Dios manifiesto sacando a luz las tinieblas, limpiando todo nuestro corazón y sacando a luz cualquier injusticia que se esté cometiendo. Vemos el poder de Dios manifiesto en sanidad. Por supuesto, vemos el poder de Dios manifiesto en liberación y también en provisión sobrenatural. El poder de Dios es maravilloso. El poder de Dios no tiene límites. El nuestro tiene límites. Nosotros topamos con mucha facilidad, pero el de Él no tiene límites. Y cuando venimos ante Dios, cuando venimos ante Él, sepamos que estamos bajo su poder, bajo su autoridad. Y los pensamientos de Él para nosotros son de bien y no de mal. Y todo lo que sea acorde a su voluntad nos va a ser dado. Si no es de acorde a su voluntad, no. Porque la voluntad de Él es santa, agradable y perfecta, aunque no la entendamos. Pero así es. Nosotros descansemos en los brazos del Señor, confiando en su poder, en su bondad, en su misericordia. Si tenemos falta de algún bien, en el nombre de Jesucristo, echemos la red. Tal vez hemos llevado muchos currículums y no hemos conseguido trabajo. En el nombre de Jesucristo, volvamos para que Él nos abra las puertas de trabajo o la bendición material que estemos necesitando. Si es de liberación, también el Señor va con nosotros y en el nombre de Jesucristo los demonios van a salir fuera, porque ante su poder no pueden resistirse. Si estamos enfermos, podemos clamar al poder de Dios. También podemos clamar a Dios y si es su voluntad, nos va a sanar. Por supuesto, cuando hay injusticias, también Él saca a luz y recordando que nunca vamos solos, que Él pone palabra en nuestra boca. Es maravilloso el poder de Dios, pero ahora es momento de hacer vivo esto en nosotros. ¿Hemos experimentado esto? ¿Lo hemos experimentado en nuestras vidas? Si no lo hemos experimentado, es tiempo de experimentarlo. Es tiempo de ampliar nuestra fe, porque para eso se necesita fe. Necesitamos fe para creerle a Dios que Él nos va a sacar de la circunstancia en la que estemos, sea cual sea. Necesitamos fe y la palabra dice que el que necesite fe, que la pida a Dios y que Él se la va a dar. Así que clamamos a Dios por fe, vivamos una vida santa, agradable a Dios. Y si hemos pecado, pues la palabra dice, en la primera epístola de Juan, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios en Jesucristo el justo. Podemos venir ante Él y Él nos limpia de todo pecado. Y entonces sí, podemos experimentar el poder de Dios para honra y gloria de Dios, porque es Él quien se glorifica. Siempre es para su gloria, siempre es para su honra, que no se nos olvide. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, gracias te damos porque eres bueno,
Gracias, Señor, por tu misericordia. Te amamos con todo nuestro corazón. Señor, clamamos a ti para que tú limpies nuestro corazón, para que tú nos hagas santos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, te pedimos perdón por nuestros pecados. Tú conoces a cada hermano que está recibiendo esto, Señor. Y si lo está recibiendo alguien que no es tu hijo, es momento de acercarse a ti, Señor. Toca esos corazones, quebranta corazones de piedra para que sean corazones de carne. Y quien ya es hijo tuyo y está en pecado, redargúyelo, Señor, para que pueda venir ante ti y pedir perdón. Y que tu poder sea manifestado en nuestras vidas, en los diferentes ámbitos, en todo lo que nosotros necesitemos del Señor, que su poder sea manifiesto y no dejemos de cumplir tu gran comisión de ir y predicar el Evangelio de Jesucristo, porque tú vas con nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, dales de tu palabra, dales todo lo que sea necesario, sé propicio con cada uno. En tus manos de amor te los dejo, Señor, porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres amoroso y misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que a poner en práctica lo que hemos visto el día de hoy. Que Dios los bendiga.